Fabián Drenjan es docente del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en Geografía por la Universidad de Zúrich, Suiza. Asimismo es magíster en Geografía por la Universidad de Stuttgart, Alemania. Fue postdoctorando en el Imperial College London, Inglaterra. Se desempeña como docente, investigador y docente en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se especializa en temas de seguridad hídrica y riesgos hidrológicos en la interfaz de glaciología, recursos hídricos y adaptación al cambio climático en los Andes tropicales con enfoque regional en el Perú. Con esta presentación, profesor, le cedo el micrófono para la charla. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Entonces, esta presentación que doy hoy es resultado ya parte de una investigación que actualmente estamos llevando a cabo acá en la PUC y junto también con colegas de la Cayetano Heredia de la UPCH. Entonces, para empezar, temas de seguridad hídrica que veo, que están muy vinculados también a temas de riesgos y riesgos hidrológicos. Brevemente, una pequeña infografía que nos muestra posibles diferentes riesgos en cuencas andinas, que son básicamente una función de solapamiento, de interacciones entre el peligro, la exposición y la vulnerabilidad que pueden identificar por los colores acá con diferentes procesos. Entonces, tenemos por un lado los peligros, como por ejemplo la disminución de la nieve y de los glaciares en sí, del hielo, y la degradación de humedales y también, por ejemplo, el drenaje ácido de roca, que va a ser parte central de esta presentación. Esos son los peligros. Y por otro lado, tenemos la exposición, lo que decimos de los sistemas socioambientales o socioecológicos, es decir, sistemas humanos, comunidades, aguas abajo y también ecosistemas, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, sobre todo si pensamos en la gente en las cuencas, el aislamiento y la marginalización de muchas comunidades, el acceso limitado a agua potable, saneamiento e higiene, la ubicación inadecuada de viviendas, etcétera, que aumentan mucho la la exposición, disculpen, de estas personas ubicadas en la cuenca. Y por otro lado, tenemos como vulnerabilidades, por ejemplo, una infraestructura deficiente, tanto de agua como también de vivienda, por ejemplo, una institucionalidad muchas veces débil y fragmentada, y otros temas como por supuesto la precariedad económica, el bajo nivel de educación, etcétera, que todos ellos en conjunto aumentan mucho la vulnerabilidad. Entonces, con eso quisiera justo aclarar que el riesgo en general, y en este caso el riesgo hidrológico en un contexto de cambio climático, es el resultado de estos tres componentes solapados. Y eso es muy importante para reconocer que no solamente es en función al derretimiento glaciar, por ejemplo, no solamente es en función a las vulnerabilidades, sino es la función de estos tres componentes que finalmente también determina o nos da un indicador sobre la seguridad o más bien inseguridad hídrica que afrontamos en las cuencas andinas. Y la seguridad hídrica es básicamente compuesta por la cantidad de agua, tanto como la calidad de agua, que es muy importante reconocer también, no solamente cuánta agua tengo disponible, sino también de qué forma, en qué calidad está, ¿es potable o no? No me sirve tener mucha agua si al final no es potable, o por temas de cuestiones al acceso y gobernanza de agua, quizá ni siquiera puedo acceder a esta gran cantidad de agua. Entonces, son temas tanto de cantidad, calidad, como también gobernanza política que entran al concepto de seguridad hídrica, que es muy importante reconocer. Entonces, es un concepto también bastante amplio y complejo. Y nosotros estamos trabajando en una cuenca que ahora les voy a presentar, acá otra infografía más conceptual, que es una cuenca altamente afectada por el derretimiento glaciar, a causa principalmente del cambio climático. Y en este caso particular, pero no es la única en los Andes del Perú, hay varias y cada vez parece que hay más, tiene un proceso que se llama drenaje ácido de roca. Este es un proceso que en sí es natural, es un proceso natural que se da a partir de
la meteorización de las rocas, de unas rocas de formaciones geológicas muy particulares, y luego la oxidación y lixiviación de minerales sulfuros y ferruginosos, es decir, hierro, ¿no? Que luego se drena poco a poco a las aguas superficiales y en parte incluso del subsuelo. Y se puede ver, nadie tiene que ser hidrólogo o gran científico para ver estos impactos fuertes en la cuenca. Acá a la derecha pueden ver estas fotografías, ¿no? De un rojizo muy intenso que es justo resultado del drenaje ácido de roca, y midiendo ahora, entrando un poco más a la ciencia, midiendo con instrumentos multiparámetros, se puede ver que el pH está muy bajo, que es decir, el nivel de acidez está muy alto, ¿ya? Estamos hablando de un pH a veces por debajo de 3, alrededor de 3 o máximo 4, o sea, es básicamente un nivel que no es potable para tomar esta agua, para usar esta agua, incluso para la agricultura, para la ganadería. Entonces es un gran problema y no ha sido siempre así, sino esas aguas se han convertido así ácidas en los últimos 10 a 20 años de forma muy rápida, ¿no? Entonces eso es un gran problema que estamos afrontando acá, y otra vez, el proceso en sí es natural, todo lo que ven acá, pero es básicamente acelerado, ¿no? Y intensificado por el derretimiento glaciar y quizá otros procesos. Entonces hay un componente humano acá, un componente de cambio climático. Y frente a ello, lo que estamos haciendo en el proyecto es ver, por un lado, datos cualitativos a través de entrevistas semiestructurales con las comunidades y partes interesadas, un mapeo participativo y también talleres participativos por un lado, y por otro lado, toda la parte cuantitativa de realmente medir, ¿no? Medir muestreo de agua, pH, conductividad eléctrica, total de sólidos disueltos, la temperatura, etcétera, y luego el trabajo de modelamiento para ver la interpolación de, digamos, de la calidad de agua en todos los ríos y toda la cuenca, ¿no? Entonces, eso estamos haciendo con un enfoque, y esa es la idea de este trabajo, como dijo el título, ¿no? Hacia una gestión con coproducción de conocimientos. Entonces, queremos trabajar, es un tema bastante desafiante, pero queremos trabajar con la coproducción de conocimientos que reconoce que el conocimiento científico no es el único conocimiento, sino que hay diversos conocimientos, tanto como locales, ancestrales, indígenas, y científicos y otros, de hecho, ¿no? Solamente para el esquema puse estos tres acá. Entonces, la idea acá es no solamente decir, ya, nosotros conocemos la verdad y al final integramos algo que nos dice la comunidad, sino la idea es realmente trabajar desde los inicios con diversos conocimientos que se van integrando, que, bueno, suena muy bien, quizá suena conceptualmente muy interesante, pero es un desafío, de hecho, ¿no? Porque son conocimientos muy diversos, con medidas, unidades muy diversas, ¿no? Estamos trabajando, ya hablé tanto del tema, pero todavía no saben en dónde. Estamos trabajando en la cuenca, la subcuenca del Río Negro, en la Cordillera Blanca, todavía la cordillera más glaciada del Perú, ¿no? Que contiene un 70% de todos los glaciares tropicales en el mundo, ¿no? Entonces es una cuenca, o sea, la cuenca del Río Santa, Cordillera Blanca, muy importante, ¿no? Con la Cordillera Blanca con todavía 1000 kilómetros cuadrados casi de área glaciar. En esta cuenca tenemos un poco menos, obviamente, tenemos solamente 9 kilómetros cuadrados, sin embargo, es una parte todavía esencial, los glaciares que hay ahí, que de hecho lo que estamos viendo están retrocediendo a una tasa anual de más o menos 1.5%. O sea, podrían extrapolar si fuera así y decir, bueno, en 50 años, por ejemplo, ¿no? Tendríamos una mayor parte de los glaciares actuales ya perdidos, ¿no? Y más o menos las proyecciones un poco más complejas indican eso, según escenario. Entonces, estamos fuertemente perdiendo nuestros glaciares en estas cuencas, no solamente en esta, en casi todas las cuencas de Perú, de los Andes y del mundo, en este siglo. Algunos como que más grandes, más altos quedarán todavía, ¿no? Entonces, eso estamos viendo, y por otro lado, que tenemos ya unas subcuencas o quebradas acá que ya están sin glaciares desde los 80s y 90s. Y eso es muy interesante para comparar justo el cambio y en general el estado de la salud, ¿no? Digamos, de la calidad de agua en estas cuencas, en cuencas no glaciadas y glaciadas, lo que pueden ver acá. Eso es muy interesante. Frente a un afloramiento
ejemplo de la formación Chicama, que es esta formación geológica que mencioné antes, que contiene alto contenido de pirita, etcétera, para justo muy propenso para el drenaje ácido de roca. Entonces, esa es la cuenca donde también tenemos dos comunidades campesinas importantes, Canray Grande y Cordillera Blanca. Y además tenemos varias áreas de bofedales que pueden ver acá en las cuencas proglaciares, que son también muy importantes tanto para la regulación hídrica como también para cuestiones de mejora de calidad de agua frente al deterioro de la misma calidad de agua. Entonces, estamos viendo ahora con las mediciones que hemos hecho, eso es básicamente un esquema que pueden ver, un diagrama del nivel de pH. Esta línea punteada es digamos, el estándar de la calidad ambiental en el Perú, o sea, lo que se como mínimo, ¿no?, se exige para que el agua sea potable. Entonces pueden ver desde lejos incluso, ¿no?, que la mayoría de estas quebradas tienen agua que está mucho por debajo de este estándar, es decir, ya no es potable, ¿no? Pero lo interesante es también, lo que pueden ver es que estas dos quebradas que tienen a las justas todavía cumplen con este estándar, alrededor de 6.5 pH, son las cuencas no glaciadas, o sea, desglaciadas, ¿no? Entonces son las cuencas donde ya no hay glaciares, donde ya no hay tantos sedimentos nuevos que se exponen, que quedan expuestos y que contribuyen fuertemente a este proceso de drenaje ácido de roca. Entonces hay una gran diferencia, lo que vemos acá, entre las cuencas quebradas desglaciadas y glaciadas. Y lo mismo podemos ver para un tema de conductividad eléctrica, que es una medida para ver qué otros materiales finalmente podrían estar disueltos en el agua, vinculado por ejemplo a metales pesados, etcétera, donde justo la mayor conductividad eléctrica está en las cuencas glaciadas y la menor, que es mejor calidad de agua, está en estas cuencas desglaciadas. Entonces hay una gran diferencia y por eso aún más se puede ver que muy probablemente hay un vínculo con las tasas de retroceso glaciar en estas cuencas. Bueno, frente a ello, tenemos que preguntarnos qué podemos hacer, cómo organizar o cómo está primero organizada la gobernanza de agua. Ese es un esquema bastante complejo, ¿no? Pero muestra básicamente que el drenaje ácido de roca es solamente un tema acá que influye en la calidad de agua y finalmente en la salud humana. Tenemos un montón de componentes que influyen. Entonces, como siempre, estamos hablando, como muchas veces, estamos hablando de un problema complejo socioambiental. No es un tema solamente de derretimiento glaciar, drenaje ácido de roca, de forma muy lineal, ¿no?, sino estamos hablando de un solapamiento de muchos componentes acá que determinan la calidad de agua y finalmente también posibles implicancias en la salud humana. Y eso depende también mucho de los esquemas de gobernanza que tienen localmente las comunidades, donde vemos, ¿no?, que hay, por ejemplo, un comité de investigación de campesina local que se encarga a nivel local junto con los comités de riego, de pastos, de usuarios, que son liderados por la comunidad campesina, en este caso Cordillera Blanca, luego las JAS, ¿no?, las juntas de gestión de agua y saneamiento, y todo ello en diferentes escalas hasta llegar a las escalas más gubernamentales, ¿no?, locales, regionales y nacionales. Entonces es también acá un esquema muy complejo, ¿no?, de gobernanza de agua, donde localmente las comunidades tienen bastante, digamos, poder o gobernanza, pero también hay varias limitaciones que voy a mencionar todavía. Entonces, en total podemos resumir para ya llegar más o menos al fin de la presentación, una pérdida total del área glaciar en esta subcuenca del Río Negro de un 54%, es decir, un 10.1 kilómetros, o sea, 10 kilómetros cuadrados que ya se han perdido en los últimos 40 años, lo cual corresponde a una tasa de pérdida anual de más o menos 1.4, 1.5%. Tenemos una señal muy clara de la baja calidad del agua en general en todas estas quebradas, o sea, con un pH, ¿no?, por debajo de 5, de todas maneras, ¿no?, que varía incluso entre la época seca y la época húmeda, que es algo muy interesante también. Eso tiene que ver con la cantidad de agua disponible. Entonces siempre, dependiendo cuando medimos, tenemos el pH un poco más alto, un poco más bajo, ¿no?, dependiendo de la estación. Y a la vez, dos subcuencas ya desglaciadas donde los niveles de acidez no son tan fuertes, ¿no?
Y por otro lado tenemos ya la transición de los comuneros o de los campesinos locales de básicamente lo que antes era agricultura hacia la ganadería, que simplemente tiene que ver con la baja calidad que tienen los cultivos en esta subcuenca debido al drenaje ácido de roca y la baja calidad de agua, ¿no? Entonces ya no son básicamente muy comestibles o al menos no se pueden vender bien en el mercado, ¿no? Entonces hay ya realmente, no es algo solo del futuro, ya hay implicancias muy fuertes en cuanto a los estilos y la subsistencia de vida y sí. Luego la salud humana, que sí está cada vez un poco más afectada, es un tema muy sensible y también muy difícil de abordar. Hemos coleccionado varios datos de puestos de salud y estamos todavía en el análisis de estos datos, pero es un tema bastante difícil, pero en las entrevistas sí sale que hay bastante, que hay crecientemente problemas de salud posiblemente vinculados al drenaje ácido de roca y la baja calidad de agua. Y ante la ausencia de agencias estatales, ¿no? Estas estructuras locales de gobernanza de agua que ya mencioné, eh, enfrentan muchos desafíos, ¿no? Entre ellos una financiación, el asesoramiento técnico, a las capacidades que tienen, además considerando que están normalmente trabajando todos los días en la chacra, ¿no? Entonces, es bien difícil para ellos abordar todos estos temas, ¿no? Entonces, también eso es como que un llamado a decir, necesitan un apoyo más allá a nivel financiero, a nivel de capacidades, ¿no? En la gobernanza local. Bueno, y lo que tenemos que hacer como perspectivas es aumentar los esfuerzos de monitoreo a largo plazo, también vincularlo más fuertemente a la salud humana, que hasta ahora no se ha realmente abordado en las investigaciones que conocemos. Ahí hacemos algo como pionero. Y también, por supuesto, los ecosistemas que hay que incluir. Y luego desarrollar vías de adaptación efectivas transformadoras que realmente pueden ser eficaces, ¿no? Y sostenibles a largo plazo. Lo que sí hay en esta cuenca, y no lo he mencionado hasta ahora, son humedales artificiales que se han implementado que logran como que mejorar un poco la calidad de agua a través de un proceso llamado bioremediación, pero también es un tema bastante complejo porque es una cuestión de escala, cuánta agua realmente se puede filtrar por estos humedales artificiales. Yo lo veo muy limitado, para ser sincero, y requieren bastante mantenimiento. Y este mantenimiento, otra vez, ¿quién lo da? ¿No? A nivel financiero, capacidad, tiempo, esfuerzo. Entonces, en general, la población local está a cargo de eso, pero yo lo que veo están bien sobrecargados con todo eso, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer si todos los días trabajan en la chacra y no hay financiamiento, ¿no? Entonces, eso es un gran tema. Y luego también ver con una capacidad técnica donde implementar incluso no solamente infraestructura natural, como estos humedales artificiales, sino también infraestructura gris. Y hay un ejemplo acá que pueden ver, que es lamentablemente un caso fallido, ¿no? Donde se ha construido con un presupuesto local una nueva infraestructura gris para derivar agua supuestamente segura y como ustedes mismos pueden ver desde lejos, esta agua ya está fuertemente contaminada. O sea, en verdad, lamentablemente hay que decir por las puras, ¿no? Y cuáles han sido los problemas de implementación, no lo sé, pero de todas maneras es un proyecto que no ha funcionado, ¿no? Y que obviamente genera mucha frustración, ¿no? Bueno, eso es, y acá tenemos también algunos datos ahora ya disponibles en un mapa, un dato interactivo web de Power BI que hemos ya trabajado, que pueden acceder, y tenemos incluso clases preparadas para que es como que clases didácticas sobre este caso que estoy presentando. Con este QR acá pueden accederlo. Que es ya un caso Río Negro que hemos subido a una plataforma que se llama Knowledge for Climate, que está ahí disponible en inglés y en español, con clases grabadas. Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Y si hay preguntas.
Felicitaciones por la exposición, muy interesante. Tengo una inquietud, aunque me incorporé un poquito, un poquito retrasado. Cuando mencionabas el tema de, justo vi la gráfica de que había muchos puntos de conexión y que todos derivaban en cierta forma del, ¿no? Del tema de las montañas andinas y decantaban en cierta forma en el mar, ¿no es verdad? Y todo, ahí está, en ese proceso, ¿no? Y que hay muchos factores que se están considerando. Y uno de los puntos que tú mencionabas es el tema de la salud humana. Dentro de esos puntos, el resultado de la investigación se puede tener como, digamos, como un medidor o el resultado que ustedes facilitan de saber cuánto es ese impacto del tema de la salud o algunos puntos como para que tal vez en otras futuras investigaciones se pueda recoger esa información y tal vez facilitar en lo que tú como pionero mencionas, dar facilidad a esas comunidades donde están siendo afectadas y poder buscar tal vez una investigación y que resulte un producto de ayuda para la comunidad que está siendo afectada. O más o menos por ahí. Te paso el micrófono. Sí, es un tema justo muy, como digo, todavía nuevo, aunque no sorprende tanto que eso, obviamente, todo eso puede impactar la salud, pero no hay muchos estudios a nivel, digamos, de lo que nosotros vemos como investigadores, estudios ya no indizados, publicados, no, yo no veo básicamente nada realmente. Solamente de forma muy local hay datos, pero no hay mucho análisis de estos datos. Ese es el problema. Entonces, sí tenemos varios datos ya de los puestos de salud, etcétera, pero el problema es atribuirlo, ¿no? O sea, la atribución, y ahí tampoco somos expertos en la atribución de estos datos. Yo no soy médico, biólogo o algo, ¿no? Entonces, también ese es un poco un problema donde tenemos mucha limitación, tanto por nuestra carrera como también por los mismos datos, ¿no? Que no son completos. Además, resulta que para temas más graves, las personas de la comunidad no se dejan normalmente tratar en estos puestos de salud, de donde tenemos los datos, sino viajan a otro lado, ¿no? Entonces, no tenemos tampoco el total de, digamos, de todo el panorama que toca analizar, ¿no? Ese es otro tema. Pero para contestar un poco más claramente, en las mismas entrevistas sale que sí hay temas de salud. Por ejemplo, también en el ganado, cuando el ganado, por ejemplo, cuando animales han fallecido, se ha encontrado todo el estómago rojo, han tenido como enfermedades crónicas, por ejemplo. Entonces, sí hay indicadores de que hay un vínculo. El tema es que no lo podemos estadísticamente atribuir nosotros, ¿no? Entonces, tengo que tener cuidado en que digo, no puedo directamente atribuirlo, pero sí puedo decir, hay indicadores ahí muy fuertes que probablemente hay un vínculo. Y eso justo falta estudiar más con equipos especializados que nosotros no somos, ¿no? Y con más datos que quizás no tenemos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es algo pionero, algo inicial, ¿no? De primer orden de magnitud, solo decía, hay un problema ahí, tenemos entrevistas, tenemos algunos datos, tenemos historias, ¿no? Donde nos damos cuenta que este problema es real y ya existe, ¿no? También hay un tema de, por ejemplo, preguntas de cáncer de estómago, ¿no? Y hay casos, pero ahora decir que eso es debido al agua, yo no digo eso, ¿no? O sea, me tengo que cuidar ahí también. Y obviamente también es un tema muy sensible en la comunidad, ¿no? Porque ese es su entorno donde viven. Y también hay que cuidarse mucho en la difusión y en la comunicación de los resultados que tenemos, ¿no? O sea, si no los tenemos 100% con seguridad, certidumbre, mejor no, ¿no? Decirlo porque puede generar muchos problemas, ¿no? Entonces, eso es. Es un tema todavía por investigar, pero sí es urgente. ¿Sí? Porque el proceso de drenaje de roca y de deterioro de agua es un proceso muy rápido. Entonces, ha pasado, como yo decía, en una década, 2 décadas, ¿no? Entonces, es algo que sigue pasando, sigue incrementándose y en otras cuencas recientemente sigue iniciando. Entonces, va a ser un problema mucho más grande en muchas cuencas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Bueno, ante todo felicitarlo, profesor Fabián. Muy interesante, importante. El agua es importantísima para la vida. Interesante lo que nos mostró al principio de coproducción de conocimiento, local, ancestral y científico. Mi pregunta va dirigida a lo que es esquema de gobernanza. ¿Por qué es importante? ¿Cómo funciona la comunidad? ¿Qué decisión política? Eso quisiera saber, por favor, que nos pueda brindar un conocimiento más. Gracias.
Sí, o sea, primero hay que decir, ya trabajamos un tiempo con la comunidad juntos y bueno, yo mismo soy geógrafo, más geografía física, no, digamos, no tengo una formación que va más hacia las ciencias sociales, antropología, etcétera. Entonces trabajo con colegas que principalmente Sofía Castro, que es parte del proyecto, Leisel Figueres, ellas trabajan principalmente con la comunidad y podrían seguramente dar mucho más detalles que yo. Pero digamos, en resumen, trabajamos hace unos años ya con la comunidad y lo bueno es, hay bastante confianza que se ha construido desde antes, desde otros proyectos que se han implementado ahí con colegas, entre otros también de la Cayetano Heredia, de la universidad, con quienes trabajamos ahí. Entonces, eso nos ayuda mucho en poder trabajar juntos y ver, ¿no? O sea, entrevistarles y ver los detalles de sistemas de gobernanza, por ejemplo. Entonces, o sea, a nivel local están en ese sentido bastante organizados, ¿no? Con las HAS, con los comités de riego, etcétera. O sea, tienen todos estos sistemas. El tema es, como siempre, la falta muchas veces de capacidades, de financiamiento, el apoyo del gobierno local, que es limitado, ¿no? Entonces, esos son más los temas, pero están bastante organizados. Eso es lo que veo. Pero creo que o sea, ellos sí están, yo siento, bastante interesados, por ejemplo, en este estudio, porque sí les falta tener más información concreta. Por ejemplo, les vamos a pasar en noviembre esos resultados en un reporte, como que adaptamos, que no sea un artículo científico con un lenguaje muy técnico o muy académico, que en verdad no sirve para esta comunicación, sino un reporte que es realmente adaptado a un lenguaje para partes interesadas, no expertos, entre comillas, o no académicos. Y ahí sí justo les vamos a pasar todos estos datos, mapas, etcétera, para que puedan ver mejor qué partes en la cuenca presentan el mayor problema, por ejemplo, qué partes no tanto, dónde valdría quizá la pena pensar en infraestructura, incluso hídrica, ¿no? Gris. Entonces, para reforzar ese tema de adaptación, de gobernanza, ¿no? Mm. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Aplausos para el profesor. Continuamos luego con la siguiente mesa en este evento titulada Publicaciones y Ediciones. Muchísimas gracias.